Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que la verdad es fascinante. A ver, cuando pensamos en magia antigua, es súper fácil imaginarnos algo de otro mundo, ¿verdad? Pura fantasía y misticismo incomprensible. Pero, y aquí está lo interesante, cuando revisamos bien de cerca los grimorios antiguos y los textos rúnicos, nos damos cuenta de que estos símbolos son en realidad un reflejo perfecto de nosotros mismos. Son un espejo atemporal de la desesperación, la ambición y los deseos más profundos de la humanidad. La magia no es ajena a la experiencia humana, de hecho, es su reflejo. Bueno, profundicemos en esto. Es increíble, de verdad sorprendente, ver los extremos a los que ha llegado la gente a lo largo de la historia para conseguir riqueza, encontrar el amor o simplemente sentirse a salvo. Desde rituales que hoy nos parecen impensables hasta conjuros súper elaborados, toda esta historia de la magia rúnica nos plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por poder? Porque, históricamente, el ser humano siempre ha buscado la manera de doblar las circunstancias a su favor, sin importar el costo o lo raro que fuera el método empleado. Para entender bien cómo funciona todo esto, vamos a seguir una estructura muy clara. Primero, veremos el poder de las runas. Número 2, la riqueza y el amor cotidiano. 3, protección, defensa y ataque. Cuarto, los sueños y el desarrollo espiritual. Y para terminar, la magia extrema y el destino. Empecemos con la sección 1. El poder de las runas. La magia como espejo humano. Como les decía, estos símbolos van mucho más allá del simple mito. Literalmente constituyen un catálogo súper detallado de la codicia, la lujuria y el miedo de la humanidad. Cada trazo de una runa es el testimonio de alguien que, hace muchísimos años, se sentía lo suficientemente impotente ante la vida como para buscar respuestas en fuerzas invisibles. Pasamos a la sección 2, riqueza y amor cotidiano, deseos básicos y extremos. Y esto nos lleva a las preocupaciones más antiguas y universales de la vida, el dinero y el romance. Es fascinante notar que fueron justamente estas necesidades del día a día las que impulsaron los rituales más raros y extremos. En esa época, tener que comer o encontrar afecto no eran temas menores, eran literalmente cuestiones de vida o muerte. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es el contraste gigante entre el pasado y el presente. Históricamente, la magia era bastante visceral. Por ejemplo, el Nabrocastafur, que se usaba para recuperar dinero, tenía que tallarse en carne podrida. Sí, así como suena. O el Beidistafur, para tener buena pesca y abundancia, que se dibujaba con sangre debajo de la proa de un barco. Pero hoy en día, todo esto se ha suavizado un montón. Ahora basta con tallar el símbolo en un pedacito de madera usando ceniza o simplemente llevarlo en la billetera de forma súper cómoda. Es una demostración clarísima de cómo las prácticas mágicas han evolucionado y se han higienizado para adaptarse a la comodidad moderna. Porque, seamos sinceros, el comercio siempre ha sido un campo de batalla. Los antiguos comerciantes intentaban activamente inclinar la balanza a su favor con herramientas muy específicas. Tenemos el kaupaloki, que no era solo un amuleto, te obligaba a hacer cosas físicas muy precisas, como llevarlo tallado sobre un madero en el pecho o pintarlo de verde y naranja sobre la puerta para influir en los clientes. Luego está el Kaersisla, que funcionaba como un seguro sobrenatural para poder cerrar esos tratos difíciles, y el Anguriapi, que se grababa directo en la base de los barriles para asegurar que las existencias nunca se terminaran. Básicamente, la magia era su estrategia comercial. Pero bueno, no todo eran negocios. En temas de relaciones y descendencia, los métodos alcanzan un nivel de hiperespecificidad que resulta francamente absurdo pero fascinante a la vez. El Fengin Scholhart es el ejemplo perfecto de esto. Imagínense, un símbolo mágico que debía ser meticulosamente grabado en un trozo de queso. ¿Y para qué? Para que luego una mujer se lo comiera y así inducir un embarazo. Es una locura, ¿verdad? Pero nos muestra el increíble nivel de fe que le tenían a la magia simpática y lo extraña que podía llegar a ser la búsqueda de la fertilidad. Entonces, el punto crucial aquí es entender la intensidad física que pedían estos rituales. Tomemos el método Adafastulco para forjar un vínculo de amor. Esto no era simplemente lanzar un deseo al viento. Exigía magia de sangre pura y dura. Tenías que sacarte sangre del pulgar izquierdo, usarla para dibujarte la runa en la palma derecha, y luego ir e iniciar contacto físico directo tomando la mano de la persona deseada, todo mientras recitabas un conjuro.
O sea, era una intrusión activa, súper calculada y física en el libre albedrío, mostrando lo lejos que podía llegar el deseo humano. Lo que nos lleva a la sección 3, protección, defensa y ataque, escalada de conflictos. Y tiene todo el sentido del mundo, porque donde existe la búsqueda de la riqueza y el amor, inevitablemente aparecen los celos, la envidia y en consecuencia la necesidad de una defensa intensa. La magia no tardó nada en convertirse en una especie de carrera armamentista de proporciones sobrenaturales. Las amenazas varían en intensidad y las runas se van adaptando a ellas, mostrando una clara escalada. Todo empieza con precauciones menores, como el Rosangringurmini, que se usaba para alejar entidades errantes o brujería básica. Pero luego el enfoque cambia a problemas sociales y ahí entra el Heimdalltux, un escudo diseñado específicamente para rebotar la envidia y el daño que causan los chismes. Y si el peligro era absoluto, se invocaba el Uroth. Este es el símbolo del árbol del mundo, y los textos lo describen como una barrera imbatible que absolutamente ninguna magia oscura puede traspasar. Toda esta dinámica crea un escenario donde los ataques por cualquier tontería y los contraataques masivos estaban a la orden del día. Por un lado, tenemos el Drep Rune, literalmente una runa asesina, que podía usarse simplemente porque alguien recibió un insulto sin razón. El practicante iba y la tiraba en el camino del caballo o carro del ofensor. Y como respuesta a estas agresiones tan desproporcionadas, los magos tenían que dominar la protección de Valdemar, una herramienta pesada para detener y revertir las peores maldiciones. Vamos que la guerra mágica era tan cotidiana como una disputa vecinal. Pasamos a la sección 4, sueños y desarrollo espiritual, buscando la iluminación. Eventualmente, la condición humana busca ir un paso más allá de la simple supervivencia y las peleas terrenales. Así que la magia rúnica da un giro y se enfoca en la maestría de la mente, la exploración de la conciencia y la navegación del plano astral. Y esto ilustra brillantemente cómo los antiguos practicantes intentaban hackear su propia conciencia. Usando símbolos como el Batn Laifir, buscaban inducir el sueño lúcido y proyectar su espíritu fuera del cuerpo. Con el Buramenmin, pretendían dominar el cambio de forma dentro de esos reinos invisibles e incluso meterse en los sueños de otras personas. El Bruniayagua llevaba esto un paso más allá. No solo te daba clarividencia, sino que te permitía dejar un vigilante estacionado en el plano onírico. Era un esfuerzo súper metódico por explorar mundos completamente invisibles. Claro que hackear la mente no venía sin sus riesgos. Las instrucciones del Draunsiek revelan una advertencia de uso fascinante que ya venía incorporada. Esta runa se ponía debajo de la almohada para que los sueños se hicieran realidad en el mundo físico. Pero las fuentes advierten claramente que debe ser retirada si empiezan a ocurrir pesadillas constantes. Esto nos demuestra un entendimiento muy temprano de los severos efectos secundarios psicológicos que podía desencadenar el estar jugando con la sobreestimulación espiritual. El deseo de superación personal eventualmente escala hacia metas que rozan la divinidad. A través de runas como el Ojo de Watán, se buscaba una introspección brutal para descubrir los propios defectos. Pero esto avanza súper rápido hacia el Draconauga, diseñado para otorgar pura fuerza mental bruta. La culminación de todo este desarrollo es el Wotan Allfather. Su objetivo asombroso, nada menos que conceder la invisibilidad literal. Y ojo, no solo en los reinos espirituales, sino en el mismísimo plano material. Entramos a la última parte. Sección 5. Magia extrema y destino, alterando la realidad. Aquí es donde se desdibuja completamente la línea entre resolver un problemita del día a día y la magia extrema, esa que altera el tejido mismo de la realidad. Antes de tocar las fuerzas más oscuras, es vital observar qué tan arraigada estaba la magia práctica en la vida diaria. Existía el famoso Vegvisir para garantizar que los viajeros nunca perdieran el rumbo. Tenían herramientas casi clandestinas, como el Asabrogiotur, diseñado para volar cerraduras sin necesidad de llave, destruyendo su seguridad tanto física como energética. Hasta los deportistas tenían ayuda. Llevar los símbolos Gapaldur y Gimfaxi ocultos en los zapatos aseguraba que ibas a ganar en la lucha libre. Y si alguien sufrió un robo, el tío Fastafur prometía revelar la cara del ladrón en un simple tazón de agua con menta. Súper práctico, ¿no? Pero a un solo pasito de esas utilidades domésticas nos encontramos en el terreno de lo tabú. El Stafford Til Baradeyeka Parahuekeatadrao es un conjuro de nigromancia pura. Requiere sangre humana y versos cantados con un único fin: levantar a los muertos o dirigir espíritus malévolos contra otros.
Es un contraste bastante perturbador ver cómo la misma cultura que usa magia para ganar una pelea amistosa de lucha libre también codifica instrucciones precisas para despertar cadáveres de sus tumbas. Avancemos y veamos cómo esto nos lleva al riesgo absoluto. En el centro de la magia rúnica existe un concepto fundamental, el Weird. Es la red de consecuencias absolutas, el destino inmutable de un ser humano. Alterar el Weird es básicamente jugar con la arquitectura misma de la existencia, sellando el camino de la vida de manera permanente. Y la máxima expresión de esta alteración es el Valdirkros, o la Cruz del Lobo. Esta runa obliga al universo a cumplirte una petición, alterando el Weird para garantizar el resultado. Pero cuidado, porque las fuentes advierten muy claramente que cobra un precio incalculable. Garantiza el éxito de la magia, sí, pero acarrea consecuencias que no vas a poder borrar, las cuales pueden ser maravillosas o pueden ser absolutamente devastadoras. Es la gran verdad universal de estas prácticas. Obtener exactamente lo que le exiges a la realidad siempre conlleva resultados impredecibles. Toda esta inmersión en la ambición humana a través de los símbolos antiguos nos deja con una reflexión bastante inquietante. El deseo de control, de protección, de abundancia y de amor sigue siendo exactamente el mismo hoy en día. Lo único que han cambiado son las herramientas. Al ver estos grimorios antiguos, la pregunta que nos queda resonando es esta. Frente a las desesperaciones e incertidumbres modernas, ¿qué runas tallaría la humanidad el día de hoy? Gracias por acompañarnos en este análisis.